Muy bien. A veces pensamos, ¿verdad?, que la vida del creyente es como la tierra prometida. Aquella tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel. Tierra que fluye leche y miel, dice la palabra. Y no es que esté equivocado pensar eso, ¿verdad? Porque Jesús mismo dijo allí en Juan 10:10, un versículo muy conocido: yo he venido para que tengan vida, y vida miserable, derrotados, bajoneados. ¿Tienen sus Biblias ahí? ¿Dice eso? No, no dice eso. Muy bien, menos mal, pues lo saben de memoria, ni precisan abrirlo. No dice eso. Dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Yo tuve el privilegio de visitar Jordania. Jordania está allí, limítrofe con Israel. Y estuve en el monte Nebo, que es el monte desde el cual Dios le mostró a Moisés la tierra prometida, a la cual él no entraría, pero que Dios iba a entregar al pueblo de Israel. Y recuerdo algo muy interesante que el guía que tuvimos allí dijo: sí, es tierra que fluye leche y miel, pero cuando se la trabaja. Es decir, había que esforzarse, había que luchar, no era algo que caía así de arriba. Claro, Dios iba a hacer su parte, sí, Dios iba a hacer su parte, pero Israel también tenía que hacer su parte. ¿Y acaso la vida del creyente, la vida de nosotros como hijos de Dios, no es así también? Gracias a Dios que Él hizo y hace la parte que le corresponde a Él, pero hay también una parte que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, en la lucha contra las tentaciones. A veces pensamos, ¿verdad?, y en consecuencia también actuamos, que las tentaciones son irresistibles. No se puede. Son más fuertes que yo. No hay caso. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira del diablo, hermanos! Tremenda mentira. Y lo que es peor aún, a veces le creemos. A veces le creemos. Pero ¿qué dice Dios allí en su palabra? 1 Corintios 10:13, pasaje también bien conocida. 1 Corintios 10, versículo 13. Allí dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no hay ninguna tentación que no podamos resistir. Es lo que dice Dios. Pero fiel es Dios, y ahí está la parte de nuevo de Dios, ¿verdad? Lo que Él hace. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahí tenemos la parte de nosotros. Dios es fiel y Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que vamos a resistir. Y además nos da la salida. ¿Y cuál es nuestra parte? Bueno, tenemos que tomar la salida. En otra prédica yo prediqué, ¿verdad?, que a nosotros nos gusta una solución y no la salida. La solución es algo instantáneo. Queremos el milagro, ¿verdad? Dios, sacanos de acá, así de los pelos como sea, sacanos de acá para que la tentación no me vence. Pero no es la forma que Dios procede. Dios da la salida. Es la puerta que nosotros tenemos que abrir y pasar por ella para poder vencer. Pero parece que nos gusta más creer la mentira de Satanás, porque así satisfacemos ese deseo de la carne, porque es más fácil.
Porque le podemos echar la culpa a otro, a Satanás, que nos hace imposible, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que es posible vencer. Podemos vencer, porque Dios nos da la salida. Pero necesitamos buscarlo y necesitamos hacer lo que Él nos dice. La vida del creyente no es una vida todo color de rosas. Lo sabemos, ¿verdad? El que piensa que al recibir a Jesús como Señor y Salvador, todas las luchas, todos los problemas y las crisis se acabaron, bueno, están equivocados. Lo lamento de tener que decírselo así sin anestesia, pero esa es la realidad, ¿verdad? Y creo que todos ya lo hemos podido experimentar. Porque además de los problemas y las luchas que puede tener cualquier persona, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, además tenemos las luchas y problemas a causa de nuestra fe. ¿Sí? ¿Sí? Los creyentes estamos en una lucha permanente. Una lucha permanente contra tres enemigos, bien identificados en la palabra de Dios: el mundo, la carne o nuestra vieja naturaleza y Satanás. 3 versículos que nos hablan. Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. Después en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí tenemos el otro enemigo, la carne, la vieja naturaleza. Romanos 7:18 era ese. Y 1 de Pedro 5:8, pasaje bien conocido: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Es decir, como creyentes, como hijos de Dios, estamos en esa lucha contra esos tres enemigos. Muchas veces no se diferencian claramente y no sabemos bien, bueno, quién es el causante, ¿verdad?, del ataque que estamos sufriendo. Pero he aquí la pregunta: ¿estamos conscientes de que estamos en una lucha? ¿Estás tú consciente de que esa lucha existe, que es real? Porque si no somos conscientes de que esa lucha existe, tampoco nos vamos a preparar, tampoco vamos a saber cómo luchar. Y eso ya implica que prácticamente tenemos perdido la batalla. Por allí hay una idea equivocada, ¿verdad?, de que Satanás se ocupa del mundo, de la gente del mundo. Pero eso no es tan así, sino que Satanás reúne todas sus fuerzas allí donde se reúnen los cristianos. Sí, el sábado a la noche el diablo descansa para ir el domingo a la iglesia. Bueno, no quiero que nadie se asuste, ¿no?, y dejen de venir a la iglesia porque el diablo se va a aparecer ahí, ¿verdad? No es eso lo que quiero decir, queda claro, ¿verdad? Sino que los que ya son de Él, a esos no les necesita dedicar mucho tiempo. A los que viven perdidos en sus pecados, en sus vicios, ya le pertenecen. Pero Satanás anda como león rugiente, buscando a aquellos que Jesús liberó de sus garras, es decir, a nosotros. A nosotros nos busca hacer caer en pecado. Entonces estamos en una lucha permanente contra las tentaciones que nos pueden venir del mundo, de la carne y de Satanás. Y ahora quiero invitarles a mirar unos acontecimientos que sucedieron allí en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel empezó a entrar en la tierra prometida y a conquistarla. Y usar esos ejemplos para identificar esta triple lucha que nosotros tenemos hoy día como creyentes.
Y comenzamos allí con Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 del 1 al 5. Allí relata cómo Israel conquistó la ciudad de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y después saltamos al versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová. Anatema significa maldito, ¿verdad? Con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Consideremos por un instante a Jericó como el mundo. Como el mundo. El mundo no son las personas, ¿verdad?, que no creen en Cristo. No son las personas, sino que son las filosofías, son las religiones, son las formas de ver, entender y hacer las cosas. Son el materialismo, el consumismo, el humanismo y todos los ismos que se nos ocurra que quieran ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Santiago 4:4 dice lo siguiente, Santiago 4:4: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En este pasaje queda claro, ¿verdad?, de que cuando la Biblia habla del mundo no se refiere a las personas sin Cristo, a los gentiles, como la Biblia muchas veces describe, ¿verdad?, o nombra a los que no creen. Porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que debemos amar a todos, aún a nuestros enemigos. Pero por otro lado dice que no amemos al mundo. Es decir, no se refiere a las personas. Es más, debemos mantener contacto con las personas que no creen para poder testificarles, ¿verdad?, y traerles el mensaje de salvación. Y como decíamos hoy, eso no implica estar de acuerdo ni con lo que ellos creen y tampoco, o mucho menos, con lo que practican, ¿verdad? El contacto, mantener contacto no implica que estemos de acuerdo. Claro, hay que poner los límites, ¿no?, y marcar nuestra posición, pero sí mantener contacto para poder testificarles. Pero volviendo entonces a Josué, allí está el pueblo de Israel delante de esa impresionante ciudad con esas gigantes murallas. Y Dios les dice lo que tienen que hacer para conquistar esa ciudad. Y el pueblo hace exactamente como Dios les dijo. Aunque parecía una locura, ¿verdad? Pónganse a pensar, los generales, los sargentos, ahí todos, los soldados mismos deben haber dicho: esto es una locura. ¿Qué estrategia militar para conquistar una ciudad con tremendas murallas es esta? Pero lo hicieron. Hicieron exactamente como Dios les dijo. Tuvieron que vencer sus propias ideas, sus propios pensamientos, cambiar el chip, ¿verdad? Pensar y creer lo que Dios les dijo que hicieran.
Y fue así que ellos conquistaron y destruyeron la ciudad. Es que las cosas del mundo y las cosas de Dios no pueden ir juntas. Ninguno puede servir a dos señores, como dice Mateo 6:24, ¿verdad? O allí en Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, 15 y 17, un pasaje también conocido. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos buscar las cosas de Dios. Debemos buscar los pensamientos de Dios, lo que Dios dice, y no dejar que el mundo nos imponga sus creencias, ni sus prácticas, ni su escala de valores. Debemos luchar como los israelitas contra las murallas que nos quieren amoldar a este mundo, que nos quieren mantener allí encerrados en lo que ellos dicen que hay que creer y en lo que ellos dicen que hay que practicar. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo logramos eso? Bueno, Romanos 12:2 nos dice, ¿verdad? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, dice. No se amolden a este mundo. No adopten sus creencias, no adopten sus prácticas. ¿Y cómo logramos eso? Y bueno, sigue diciendo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento, dejando que la palabra de Dios penetre en nuestra mente y nuestro corazón, y sea la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que nos guía y guíe nuestro accionar, y no lo que nosotros podamos estar viendo, sino la palabra de Dios. Si el pueblo de Israel hubiera dicho, esto es una locura, es imposible vencer así una ciudad tan fuerte, amurallada, y no lo hubieran hecho y no hubieran ganado. Pero creyeron la palabra de Dios. Cambiaron su forma de pensar. Estuvieron dispuestos a dejar a un lado todo su conocimiento de estrategia militar, todos los preconceptos, todos los prejuicios, todos los pensamientos de locura que podría venir, dejaron a un lado y confiaron en lo que Dios dijo. Ese es el primer enemigo contra el cual nos toca luchar. Ahora pasamos a Josué, capítulo 7, del 2 al 4. Josué 7, 2 al 4. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. O sea, eso fue después que habían conquistado y destruido a Jericó, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. ¿Qué pasó? Los israelitas venían de una tremenda victoria, ¿verdad?, dada por Dios, conquistando y destruyendo la ciudad de Jericó. Y ahora son derrotados por un pequeño pueblo. Ellos mismos decían, no fatigues a todo el pueblo mandándolo allá, son pocos, los tenemos pan comido. ¿Qué pasó? ¿No les había dicho Dios que Él les iba a entregar la tierra prometida? ¿No había dicho Dios que Él pelearía por ellos? ¿Y ahora esto?
Encontramos la explicación un poco más adelante. Versículo 11 del capítulo 7 de Josué. Allí Dios dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Tremendo, tremendo. Dios dice: Israel ha pecado. Los que conocemos la historia, los que la han leído, saben que fue un solo hombre el que había pecado. Un solo hombre de todo el pueblo de Israel que no obedeció la orden de Dios. Pero qué tremendo, Dios dice: Israel ha pecado. Es que Dios ve a Israel como una entidad, de modo que el pecado de uno atraía el castigo sobre todos. Es que ningún ser humano, ¿verdad?, vive ni muere para sí. Sus actividades, sus acciones indefectiblemente afectan a todos los que le rodean. Y este primer ataque de Israel contra Ai, donde fueron rechazados y derrotados, bueno, muestra la verdad de esto. ¿Alguna vez pensaste, reflexionaste sobre el hecho de que tus pecados afectan también a otros? ¿Que tus pecados afectan aún a la congregación? Los que conocemos la historia sabemos que el pecado de Acán consistió en apoderarse, ¿verdad?, de algunos bienes allí de la ciudad de Jericó. Pero no fue la codicia la mayor ofensa de Acán, sino que fue la flagrante desobediencia al mandato que Dios había dado. Y las consecuencias fueron terribles. Él y toda su familia fueron apedreados. Pueden leerlo allí en Josué 7 y adelante. Y recién después que fue aplicado el castigo, Dios bendijo nuevamente a Israel y Jai pudo ser conquistado. Acán seguramente pensó que no era tan grave el llevarse algo de toda la inmensa riqueza que debía haber habido en aquella gran ciudad. Él se llevó un manto, 200 siclos de plata y un lingote de oro, es lo que menciona la palabra. ¿Qué es eso frente a toda la riqueza que había en esa ciudad? Era algo ínfimo. Y Acán pensó: no pasa nada, no es nada. Qué peligrosos, hermanos, qué peligrosos son pensamientos de ese tipo, de quitarle importancia, de quitarle trascendencia a los mandamientos de Dios y el vivir una vida en total obediencia a Él. Una mentirita. No pasa nada, así zafamos del momento. De vez en cuando probar por ahí un poquito de droga. ¿Y cuántos otros ejemplos podríamos mencionar, verdad? Pero los desastres en la vida cristiana, las caídas de los creyentes, no son normalmente el resultado de un reventón, de un colapso repentino de los valores, no. Más bien son el resultado de una fuga lenta. Lenta, despacito, poco a poco, pero persistente, hasta que se produce la caída. Hoy no voy al culto porque llueve.
La próxima porque hace demasiado calor, y el siguiente porque vienen unos amigos. Y ¿cuántos ejemplos también podríamos dar de esa fuga lenta, verdad? Donde, bueno, no pasa nada, no es nada. Pero cuando es uno tras otro, tras otro. Sucede con la caída de un eucalipto gigante en Carrasco años atrás, que fue noticia por mucho tiempo en las noticias. No sé si llegó incluso a juicio, no me acuerdo. Pero era un tremendo árbol y se cayó de la nada. No se veían señales. Tiempo después descubrieron. Es que en silencio, en secreto, según lo que dieron los análisis, fue un hongo que atacó las raíces. Pero al árbol ni siquiera se le notaba. Pero un poco viento y el árbol hizo destrozos. El pecado de David con Betsabé no fue un colapso repentino de sus valores morales, no. Fue el resultado de una vida indisciplinada, dada a la pasión y al placer ocioso. Allí en 2 de Samuel 11, 1 al 2, leemos, 2 de Samuel 11, 1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y luego sucedió lo que sucedió. Pero en esta parte vemos que el ejército de Israel estaba en la guerra, pero David como rey estaba en Jerusalén. Su lugar era estar allí con su ejército, pero no estaba allí. Pero no solo eso, sino que además leemos que un día al caer la tarde, cuando David se levantaba de su lecho, bueno, yo quiero creer que se estaba levantando de la siesta, ¿verdad? Y no que se había dormido toda la mañana hasta... No queda claro, ¿no? Se pueden interpretar de las dos maneras. Toda la noche de fiesta, y se durmió toda la mañana hasta el mediodía pasado, y de tardecita se levantó. Qué tremendo. Y entonces cuando se presentó allí la tentación, David no tuvo la fuerza de voluntad para resistir. Él vio, preguntó y cedió. Y el estallido de su caída se pudo escuchar por generaciones. Porque vino en forma de traición, de inmoralidad, celos y aún asesinatos dentro de la misma familia de David. El pecado, cuando no es confesado y abandonado, ¿verdad? Es como la mosca tsetse. ¿Escucharon hablar de la mosca tsetse? Es la que esparce una enfermedad del sueño. Y el pecado, cuando no es confesado y abandonado, es así. Esparce sueño espiritual. Pero esa enfermedad existe realmente. Es causada por un parásito que transporta la mosca tsetse. Y cuando pica a una persona, le traslada a la persona ese parásito que se va reproduciendo en la sangre de la persona. Es una enfermedad que no se ve. Es una enfermedad que no duele. Produce sueño. Pero si no se trata, al final produce la muerte.
Y el pecado, cuando es tolerado, tiene ese mismo efecto. Produce sueño espiritual, ¿verdad? Porque se bajan las defensas. Hay una fuga lenta, pero persistente, que finalmente lleva y termina en el estruendo de la caída. Entonces necesitamos ser cuidadosos. ¿Habrá pecados sutiles que se están comiendo tu vitalidad espiritual? Si es cierto que la caída en la vida cristiana es el resultado de esa fuga lenta, pero persistente, ¿verdad? Mucho más que de un reventón, un accidente. ¿Dónde está esa fuga que no te puedes dar el lujo de ignorar? Podemos decir que Acán obedeció en la gran mayor parte de lo que le correspondía. Quizás obedeció en un 99,9%. Él fue a la guerra, luchó, destruyó, pero se quedó allí con una partecita. Quizás cumplió el 99,9%, no lo sabemos, pero no era suficiente. No era suficiente. Mateo 26:41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero la carne es débil. Y en Gálatas 5:16 dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vimos entonces, en base al ejemplo de Jai, el segundo enemigo, la carne, la vieja naturaleza, que no hay que darle lugar, que no hay que decir, es de poca importancia. No. Fue crucificada con Cristo y está muerta. Y debemos considerarla como muerta y tratarla como tal. Es la única manera. Pasemos al tercer enemigo. Vamos a Josué capítulo 9, versículo 3 al 6. Allí dice Josué 9, versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Hasta allí esta palabra. Josué e Israel acababan de experimentar dos tremendas victorias, ¿verdad?, dadas por Dios al conquistar Jericó y Jai. Y los gabaonitas sabían que ellos iban a ser los próximos. Y usaron la astucia, idearon una trampa. Qué ingeniosos, ¿verdad? Hicieron aparentar como que venían de muy lejos. Y se disfrazaron muy bien. Aún la comida, ¿verdad? Llevaron pan seco y mohoso. Los vestidos todos gastados y rotos. Y Josué y los ancianos les creyeron. Se dejaron embaucar. No preguntaron a Dios. E hicieron un pacto con los enemigos, de los cuales Dios había dicho que los tenían que destruir. Y de esto podemos extraer importantes lecciones para nosotros también hoy día, ¿verdad?
Porque si ponemos nuestro razonamiento humano, ¿verdad?, por encima de la guía divina, si andamos por vista y no por fe, entonces de seguro nos vamos a equivocar, como les pasó a los israelitas. Ellos miraron, era tan obvio, estos tienen que haber venido, habrán viajado semanas, meses para llegar hasta acá. Pero no consultaron a Dios. No consultaron a Dios. Debemos tener más miedo del pan mohoso de las estrategias engañosas de Satanás que del rugido del león de sus ataques frontales. ¿Verdad que sí? Debemos ser más temerosos de las estrategias engañosas de Satanás. Porque allí no nos damos cuenta cómo él está poniendo la soga alrededor de nuestro cuello. Y la palabra de Dios nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es difícil identificarlo si viene como ángel de luz, ¿verdad? Pero si estamos arraigados y afirmados en la palabra de Dios y si nos dejamos guiar por Dios y por su Espíritu Santo, entonces no caeremos fácilmente en los engaños de Satanás. Había un hogar de estudiantes que en el patio tenían un perro muy malo. Siempre estaba atado con cadena. Y los estudiantes sabían que tenían que caminar ahí por el pasillo sin meterse mucho en el jardín, porque si no el perro los agarraba. Un día uno de los estudiantes, muy distraído, se mete donde no tenía que meterse. Y el perro casi lo agarra. No lo agarró, casi. ¿Saben? Satanás es como ese perro. Él está atado. Él fue vencido por Cristo. Y Cristo lo ató. Más allá de ahí no puede ir. No puede ir porque está atado. Pero nosotros debemos ser cuidadosos. No debemos andar distraídos por la vida. Esa es nuestra parte. Entonces, vimos que como cristianos, ¿verdad?, como hijos de Dios, estamos en esa lucha permanente en contra de esos enemigos que nos quieren hacer caer. El mundo, la carne o la vieja naturaleza y Satanás. Necesitamos estar conscientes, ¿verdad?, de que esa lucha es real. Y prepararnos para esa lucha. Debemos resistir, ¿verdad?, la presión de amoldarnos a este mundo. Debemos buscar terminar, cerrar, detener cualquier pérdida, cualquier fuga en nuestra vida espiritual a causa de pecados sin importancia, si le queremos llamar así. Porque no hay pecado sin importancia. No lo hay. Y debemos velar y orar, ¿verdad? Cuidarnos para no dejarnos engañar por las estrategias de Satanás. Esa es nuestra lucha, donde cada uno de nosotros nos corresponde hacer nuestra parte, pero podemos tener la plena seguridad de que Dios hace absolutamente toda la parte que a Él le corresponde, para que nosotros podamos salir victoriosos en esa lucha. Gracias a Dios por ello. Amén. Amén. Oramos. Sí, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos muestras claramente en ella de que estamos en lucha. Pero no solo eso, Señor, para que tengamos miedo, no, sino para que nos preparemos, para que seamos conscientes, tomemos conciencia y luego también estudiemos tu palabra, Señor, y busquemos de ti más y más. Y nos apoyemos en ti más y más, para poder ser victoriosos con tu ayuda
de cada una de esas luchas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos victoria. Gracias, Señor. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, anuncios. El viernes, la reunión de hombres.